Hola, gracias, presidente. La verdad que no tenemos posiciones uniformes en nuestro bloque y yo supongo que acá tampoco. No sé cómo van a votar los senadores de mi provincia y de las provincias del norte. En verdad la lógica de esta ley y de la anterior es muy mala, presidente. Yo no, bajo ningún punto de vista voy a acompañar esta ley. Acá, la región pobre del país es el norte argentino, el NOA y el NEA. La Patagonia es rica, no hay pobres, no hay la cantidad de pobres en la Patagonia que hay en el norte argentino. Entonces resulta que queremos establecer un beneficio para las provincias de la Patagonia y están acá peleando a ver qué otra región, a ver si subimos la Patagonia un poquito más allá. El debate es otro. El debate está en términos de cuáles son las zonas, las regiones de pobreza. A mí no me digan que la Patagonia está peor que la Puna Argentina. A mí que no me digan que en la Patagonia, que los pueblos lejanos y todo esto. Vayan a ver la Puna. No tenemos ni oxígeno en la Puna jujeña, en la Puna salteña, en la Puna catamarqueña. Entonces, a mí me parece que esta lógica no tiene nada que ver con la realidad de país que tenemos. Me opongo terminantemente a que se le otorgue este beneficio de la exención de impuestos para los combustibles a las provincias que además tienen presupuesto multimillonario, que cobran miles de millones de regalías. Y nosotros no tenemos ni petróleo en Jujuy. Y resulta, ¿cómo llego yo a Jujuy? Votando una ley de esta para eximirle el combustible cuando nosotros en La Quiaca estamos pagando 2 pesos más el combustible que acá en la capital. ¿Por qué tenemos que pagar más el combustible nosotros? Siendo además provincias y zonas mucho más pobres que en la Patagonia Argentina. Nosotros, presidente, no estamos para nada de acuerdo. Los indicadores de pobreza, los indicadores que tienen que ver con cómo afectan además el problema de las economías regionales por diversos problemas que tienen que ver, recién hablábamos del tema de la caña de azúcar, vamos a ver con los niveles de pobreza, el impenetrable. ¿Cuál es la diferencia del impenetrable del Chaco y también de las zonas impenetrables de Formosa con la Patagonia? Pueblos que están aislados, no sé, cada uno verá y dirá respecto de cada una de sus provincias, pero bajo ningún punto de vista, esto es inaceptable. Es más, no va a pasar por la Cámara de Diputados. Vamos a hacer hasta campaña para que no pase. Si no es un beneficio que tenga algún sentido, que tenga que ver con algún criterio donde nos pongamos de acuerdo. Determinemos un criterio en donde vamos a eximir del impuesto a las zonas más pobres de la República Argentina. Las más alejadas, están cerca hasta de los puertos. A nosotros nos queda 900 kilómetros el puerto de Iquique y nos queda 1100 kilómetros el puerto de Rosario, que es el puerto más cercano que tenemos. Entonces, ¿de qué hablamos? No tenemos ni siquiera todavía, se está invirtiendo, yo reivindico la gestión de Florencio Randazzo en el área metropolitana, están arrancando con las inversiones Belgrano Cargas, pero el Belgrano Cargas todavía que transporta nuestros productos, la locomotora anda 20 kilómetros por hora, 18, llega, hay un plan de inversiones, obviamente, pero nosotros necesitamos eso, estamos lejos de todo. Y para colmo nos castigan con el precio del combustible. No, la verdad que es un tema que obviamente no tenemos saldado en el bloque, no va a haber una posición unificada, este es un tema que nos parece que va a ser transversal, no quiero afectar a nadie, a La Pampa, a mis amigos de Santa Cruz, de La Pampa, de Tierra del Fuego, pero discutamos en verdad cómo son las realidades. Vayamos a ver las provincias, veamos la situación fiscal de las provincias, más allá de las responsabilidades que podamos imputarnos unos a otros. Pero acá hay una situación, hay una línea que corta la realidad de todas las provincias del NOA y del NEA, que es la pobreza y el subdesarrollo, a partir de una serie de dificultades que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para acercarnos, para que nuestros productos lleguen, para que sean competitivos, una lucha permanente de todos los días, con niveles de pobreza que son parecidos al área del conurbano,
bonaerense, ¿no es cierto?, tiene la misma realidad de pobreza. Entonces, pongamos sobre la mesa el debate sobre la base de criterios que nos igualen, pero que nos igualen bien, no que generemos, ¿no es cierto?, un beneficio para zonas que hoy no lo necesitan. Hoy tienen, la verdad, que muchas ventajas, tienen recursos, nada, gente de Jujuy se tiene que ir a buscar trabajo al sur, tienen que venirse acá al área metropolitana, y hablo Salta, Tucumán, Chaco, de todas las provincias. Así que nos parece que no tiene un buen corte esto. Yo no estoy para nada de acuerdo, presidente, con que avancemos con este proyecto. Gracias, senador Morales. Senador Igonet. Gracias, señor presidente. Lo cierto es que el proyecto que se pone en consideración, que tiene un dictamen, que tuvo un dictamen de la Comisión de Presupuesto y que hoy estamos considerando una modificación a ese dictamen, se refería a la modificación del artículo 7D, o sea, no estamos haciendo algo nuevo, se está modificando un artículo de una ley que está en vigencia del 88, que es la 23966, que en su artículo 7D decía, fijaba justamente límites para esta excepción, esta excepción a este impuesto a los combustibles líquidos, como lo expresó el senador Pereira, tomando el paralelo del 42, del Bolsón, y los pasos que se fueron dados lo explicó muy bien el senador Pereira. Lo llamativo, y por eso fue mi preocupación fundamental como pampeana, es que se estaba hablando de considerar este beneficio, modificando este inciso de este artículo para incorporar a toda la región de la Patagonia y de la provincia de La Pampa, que es Patagonia del 85, que como se explicó acá, hubo un tratado fundacional que fue ratificado por nuestras legislaturas provinciales en el 96, solamente se consideraba una localidad. Luego se intentó, como decía recién el senador Berna, por una reunión, se iba a tratar de fijar otra localidad más de nuestra provincia, y en eso inmediatamente, de manera como debe ser orgánica y reglamentaria, inmediatamente de haberme enterado de ese dictamen y sin entender por qué se excluía una provincia tan patagónica como es La Pampa, pedí que sea incorporada a toda la provincia. Esto se hizo por notas, es más, también he presentado un proyecto pidiendo que se quede claro que la incorporación debe ser de toda la provincia. Era totalmente discriminatorio estar pensando en una sola localidad. Lo mismo es, sé que el gobernador también ha tomado cartas en esto y ha enviado una nota expresando la preocupación de que no fuera considerada la provincia de La Pampa en su totalidad. En este sentido, de acuerdo a este dictamen, y volviendo a repetir, no estamos, sé que en la Comisión de Presupuesto, de la cual yo no soy miembro, sé que se debatió la preocupación que entiendo que tiene el senador Morales y que deben tener el resto de las provincias, y se habló de seguir trabajando. Hoy lo que estamos viendo es la modificación de un artículo de una ley que ya está, que simplemente se limitaba a una acción, a un área, y ahora estamos hablando de comprender a las provincias patagónicas en su totalidad. Y quiero aclarar y vuelvo a reiterar, todas las veces que sea necesario. La Pampa del 85 es tan Patagonia como lo es el resto de las provincias. Nada más, señor presidente. Gracias, senador Igonet. Senador Linares tiene la palabra. Brevemente, presidente. Senador Linares. Para hacer alguna consideración, obviamente esto es una modificación a una ley ya existente que tiene ya sus antecedentes y, bueno, no es, me parece, el momento de discutirlo, aunque tiene algún tema de inequidad que puede ser opinable. La provincia de Buenos Aires tiene incluido un partido entero, que es el partido de Patagones, que es hasta el río Colorado. Está muy claro que, digamos, geográficamente y por zona productiva, digamos, también el partido villarino, casi diría, tiene las mismas condiciones, pero bueno, no es el hecho. Creo que lo importante es que acá se vuelve otra vez a tener un poco de equidad con un tema que ya venía de mucho tiempo con los habitantes patagónicos, no solamente por el tema del transporte, que es un tema central y por las distancias, y por la necesidad, sino también por un tema inclusive de calefacción en muchos casos. Yo lo que quiero decir, como alternativa y coincidiendo con el senador Morales y con la coincidencia de que en la comisión planteamos la posibilidad de debatir esto para las otras regiones con algunas otras características,
que nosotros habíamos presentado un proyecto el año pasado, cuando YPF pasó a ser otra vez dirigida por el Estado, la necesidad de que se unificaran el valor de los combustibles de YPF, al menos, en todas las condiciones, en todos los lugares del país que no fueran los afectados por esta ley. Y lo decimos porque el senador Pereira bien lo mencionó, se paga mucho menos el valor del combustible aquí en Buenos Aires que lo que se paga en Mendoza o lo que se paga en otras provincias. Siendo que en Mendoza, por ejemplo, hay una producción de combustibles allí. En mi ciudad hay una planta que produce el 8% de los combustibles, en Bahía Blanca. Y me parece que esto es un tema, me parece que es un tema para volverlo a analizar o reanalizarlo. Lo que nosotros planteamos igualdad de combustibles en todos los sectores del país, porque hay un problema todavía superior, digamos, los pequeños chacareros, los pequeños productores que van a cargar con el carrito de combustible a la estación de servicio para poder arar, encima tienen costo más caro que cuando uno va con la camioneta. O sea, si va el chacarero con la camioneta, cargan, tiene un valor, pero si le pone, no sé, 1.000 litros o 1.500 litros al tanque que tiene que llevar al campo para producir, paga más caro. De manera que esto afecta también mucho en la producción, por eso mi proyecto planteaba esta posibilidad de analizar esto, porque me parece que daría al menos una condición de equidad en todos los demás sectores del país. Esta ley es específica, es claramente una corrección, nosotros la vamos a apoyar, pero queremos dejar sentado que hay maneras de al menos equilibrar otras situaciones. Gracias, senador Linares. Senador Marino, por favor. Gracias, presidente. Voy a comenzar diciendo que acá va a haber que presentar un proyecto para excluir a La Pampa de la Patagonia, porque hay una ley, la 23272, es absolutamente claro. Como lo dijo el senador Berna hace un ratito, por iniciativa del doctor Berongaray, el doctor Conchés, y bueno, con la colaboración de todos los senadores y senadoras presentes, aprobaron que La Pampa es Patagonia. Es más, nosotros viajamos en auto la mayoría de las veces, y cuando llegamos, pasamos Pellegrini, que es Buenos Aires, y llegamos a Catriló, un cartel enorme dice: bienvenidos a La Pampa, Patagonia Argentina, ley 23272. Entonces me parece que si nos quieren excluir, lo primero que tienen que hacer es presentar un proyecto para sacar a La Pampa de la Patagonia. Y el proyecto original del senador Pereira, el cual comparto, ¿perdón? Por favor, senador Pichetto. ¿Quiere una interrupción? Por favor, senador Pichetto. ¿Le permite una interrupción? Sí, claro. Totalmente reparado ese hecho injusto que usted narra. La Pampa está en el proyecto de ley. Así que, la verdad, dejemos de victimizarse. La gente no vota víctimas. La gente vota hombres con autoridad o mujeres que tengan convicciones, no víctimas. Gracias, senador Pichetto. Si no vota por elección víctima, política, usted no va a sobre gobernar, todo. entonces. Si no vota víctima, usted me parece que va a estar lejos de la gobernación. Pero no, tengo un gran respeto por usted, pero si usted me deja continuar, que en verdad yo estoy fundamentando la posición de mi voto, porque justamente se incluye ahora La Pampa, pero no se la había incluido. Ustedes no la habían incluido hasta la real. El proyecto del senador Pereira sí, habla de la totalidad de la provincia de La Pampa. Pero además quiero, y si usted cree que yo me victimizo, problema suyo. Yo voy a decir lo que yo siento y pienso. Para eso me eligieron los pampeanos. A mí me eligieron para representar La Pampa. No me enojo. ¿Cómo me voy a enojar con usted? Usted está un poco alterado con la elección, me parece. Pero a ver, yo quiero hablar de La Pampa, no discutir con Miguel. Nos pasó, acá recuerdan todos en la memorable discusión que tuvimos con la resolución 226 del 2014, porque antojadizamente se les ocurrió en alguna oficina acá de la ciudad de Buenos Aires, donde Dios atiende, porque si bien está en todos lados, atiende acá, de que cuando se iban a quitar subsidios y se iban a proteger otras provincias, por supuesto a La Pampa le sacaban el subsidio. Tuvimos un fuerte debate acá, el senador Berna y yo discutimos acaloradamente para que no nos sacaran este beneficio. Bueno, felizmente primó la cordura y la responsabilidad de todos los que estamos aquí sentados y esto se logró. Pero volviendo a la insistencia mía, mire, quiero, y lo voy a leer porque es taxativo y es tal cual como figura. El punto 11.3 del Reglamento General del Programa de Hogares con Garrafas, que se aprobó por la resolución 49 del 2015,
establece la cantidad de garrafas a subsidiar para los hogares que pertenecen a la Patagonia. Pues bien, acá se referencia claramente las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén. En definitiva, entienden que La Pampa no es Patagonia, pues no está incluida. Pero además, al resto de las provincias, menos La Pampa, la subsidian con 30 garrafas por año por familia, a La Pampa con 18. Si no es discriminación, explíquemelo usted, que es representante de la provincia patagónica de Río Negro. Si no, La Pampa es parcialmente patagónica. No termina ahí. Resolución del Enargas, 409 del 2008, que establece categoría para los usuarios de gas natural de acuerdo a la iniciativa que se depende. Allí dice que, a pesar de que La Pampa es Patagonia, una cosa es ser usuario de Camus y gas pampeana en la subzona Patagonia Norte y otra cosa es La Pampa Sur. De donde Carmen de Patagones, por ejemplo, como hacía referencia recién el senador Linares, se desprende que hay una inequidad terrible, porque dice, en tal sentido un usuario R33, que es la denominación que le dan, en la provincia de La Pampa, es aquel que consume entre 2.301 y 2.750 metros cúbicos por año y paga 0,22 por metro cúbico. En cambio, un R33, la misma denominación, pero en Carmen de Patagones, es el que consume entre 4.100, o sea, el doble, y 4.900 metros cúbicos, pero paga solamente 11 centavos el metro cúbico, o sea, la mitad que nosotros. Si eso no es discriminación, bueno, yo me parece que estamos hablando de temas distintos. Pero además, como acá recién se dijo, La Pampa es Patagonia porque hay una ley, la 23272, que lo establece, pero además porque los gobernadores, a la cual hizo bien referencia el senador Berna de La Pampa, lo sellaron con un pacto entre lo que estaba, creo que en ese momento gobernaba Marín, La Pampa, el doctor Berani de Río Negro, y no recuerdo los otros. Pero en verdad lo que vengo a decir, presidente, primero que estoy totalmente de acuerdo que merecemos ser Patagonia porque no solo la ley lo dice. Me acuerdo cuando el subsidio del gas, había un corte que era el río Colorado. A ver, al sur del río Colorado hace frío y al norte también, porque son poquitos metros lo que nos diferencian. Yo no sé qué iluminados son los que dicen, che, al norte del Colorado no hace frío, hace mucho menos frío. Yo le pediría que se vayan a Puelén, allá a 25 de mayo, que se paren un ratito en la zona nuestra a ver si no hace frío. No, Carro Quemado ya es mucho más benévolo. Sí, pero mucho menos, mucho menos. Pero bueno, yo voy a acompañar y voy a apoyar, porque además estoy convencido de que nos merecemos esta rebaja del combustible, porque no voy a coincidir con mi amigo el senador Morales. En La Pampa hay pobres, y bastantes, no crean que no, que ese es un patrimonio de ustedes. En La Pampa también hay pobres, y bueno, creo que este es un gran debate que hay que dar en la Argentina, de algunas décadas que me parece que no son ganadas, porque justamente si hay pobres es porque no hay décadas ganadas. Así que yo voto afirmativamente, presidente. Gracias, senador. Senador Rosas tiene la palabra. Sí, presidente, yo en el mismo sentido, para pedir que se incluya en la zona patagónica el Chaco. También está anotada. Por ahí ligamos. Por ahí ligamos. Algunos votos más y algunos beneficios más. Señor presidente, yo estuve en el debate, participé en la comisión que preside el senador Abel Medina, y este tema fue naturalmente objeto de debate, de discusión, y yo quiero plantear acá en el recinto lo que manifesté en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que no soy de la idea de pelearnos entre pobres. Creo que siempre es bueno que las provincias traten de conseguir mayores beneficios para sus pueblos, pero lo que no hay duda es que hay asimetrías tremendas entre distintas economías regionales, entre distintas provincias argentinas, y que naturalmente nosotros estamos aquí en el Senado en representación de nuestras provincias, del Estado provincial, y que tenemos que
lógicamente, trabajar con el espíritu y con la mirada puesta en la nación argentina, pero fundamentalmente el resguardo de nuestros estados provinciales. Y desde ese punto de vista, lo que planteé es que me resultaba bastante dificultoso acompañar este proyecto cuando en realidad el norte argentino tiene problemas gravísimos donde la nafta, se lo dijo acá y lo quiero ratificar porque es verdad, pagamos la nafta muchísimo más cara que lo que vale acá en el Gran Buenos Aires o en la propia capital federal. Esto ataca fundamentalmente a uno de los sectores más importantes de nuestra economía, que es el sector productivo primario, que tenemos que traer, como todos, la producción a los puertos de Buenos Aires, al puerto de Rosario, y prácticamente nos dejan sin rentabilidad en función de lo que cuesta hoy el transporte por el alto precio, entre otras cosas, de las naftas, del gasoil. Entonces es injusto que desde ese punto de vista, provincias que reciben regalías por el petróleo, por el hidrocarburo, provincias que son dueñas hoy de un porcentaje muy importante de yacimientos petrolíferos fiscales, de YPF, pero en realidad los títulos de la deuda pública que hemos entregado por el 51% de las acciones de YPF, por ahora, hasta ahora por lo menos, ha sido pagada o entregada por la totalidad del pueblo argentino. Yo no conozco que las provincias del sur del país se hayan hecho cargo hasta hoy de los títulos de la deuda pública nacional. Acá nos hicimos cargo todos los argentinos, pero no puede ser que cuando se vaya a conseguir algunos beneficios que hacen al desarrollo de nuestras economías regionales, nosotros tengamos que quedar al margen. Me parece absolutamente injusto. Nosotros en el Chaco pagamos no solamente la nafta, la electricidad, pero muchísimo, pero excesivamente mucho más caro que lo que se paga aquí en Capital Federal. ¿Le puedo pedir un segundito, Sí, senador? cómo no, sí. Si me permiten, me gustaría cerrar la lista de oradores porque se ha incrementado el número de oradores y no quiero dejar a nadie pendiente, por favor. ¿Me permite un segundo, senador? Sí, sí. Y después... Discúlpeme. Podemos hacer la lista, lo que no podemos es votarla a lo mejor. Claro. Pero sí pues la podemos... Claro, no la podemos votar, pero sí hacerla. Bien. Tengo anotados la senadora Audarda, la senadora Montero, senadora Michetti, senador Romero, senador Pichetto para cerrar, Abal Medina, Romero, Barrio Nuevo, Fuentes, Fellner, Lavado, Jiménez, ¿van anotando? Y Mayans. Catalán, Mayans. Senadora Diperna. Cruzamos un cable. A ver, repasamos. Senador Mayans, senadora Lavados, senador Catalán Magni, senadora Diperna, senadora Audarda, Montero, Michetti, Romero, Barrio Nuevo, Fuentes, Fellner, Abal Medina. Sí, usted está pedido de antes, sí. Es para cerrar, cuando tengamos quórum vamos a votar el cierre de oradores. Senador Rosas, puede continuar con el uso de la palabra. Bueno, terminada la lista de oradores, continuamos. Decía que es injusto incluso porque con el tema de la retención de las hojas, nuestra provincia es una importante productora de soja, entre otras variables de producción primaria, y cuando se tomó la decisión desde el Gobierno Nacional de hacer una distribución secundaria del 30% a todas las provincias argentinas,
nosotros nos pareció justo. Incluso hay provincias que lógicamente no se cultiva, no se siembra, no se cosecha soja, sin embargo reciben también el beneficio de ese 30% que se distribuye a todas las provincias argentinas. No es el mismo criterio el que se sigue para las regalías petroleras o petrolíferas. Eso es un beneficio muy particularizado en las provincias. Por lo tanto, yo creo con toda sinceridad que el gran desafío que tenemos los argentinos, sin discriminación de ideología o de partidos políticos, es tratar de ver cómo podemos buscar condiciones más próximas en cuanto al desarrollo económico, social, productivo de la Argentina en su conjunto. Porque nos guste o no nos guste, hay 3 Argentinas. La Argentina del norte, del NEA y del NOA, lo dicen las estadísticas, lo dicen los índices estructurales. Tenemos la segunda Argentina, que es la Patagonia, con petróleo, con gas, con turismo, que ha tenido últimamente un desarrollo trascendente, importante y que nos alegra. Y finalmente el centro rico del país, que históricamente ha sido lo más rico que ha tenido la Argentina. Y creo que nosotros no tenemos que profundizar un modelo de divisiones y de asimetrías que vayan profundizando las diferencias de nuestros desarrollos. Entonces, desde ese punto de vista, yo dije en la comisión, y quiero decir aquí, que con el criterio de que cada provincia puede ir consiguiendo lo mejor para su provincia, yo estaba dispuesto a acompañar y estoy dispuesto a acompañar el proyecto con el compromiso que se asumió en la comisión de que se va a trabajar de los distintos bloques un anteproyecto vinculado al tema combustible para el norte argentino. Y yo estoy trabajando en el anteproyecto para, lógicamente, transferírselos luego a los senadores de los distintos bloques para ver si podemos hacer un tema en común. Repito, desde ese punto de vista yo voy a acompañar con esa aclaración, pensando en que estamos hablando de gente de buena fe, de compromisos, y yo los compromisos en mi vida trato de cumplirlos. Y si hay esa voluntad de trabajar y de ver cómo podemos llevar también una ventaja que nos merecemos los del norte argentino, bueno, yo estoy dispuesto a acompañar. Y para terminar, decir que me parece que desde el Estado Nacional se tendría que regular el tema del precio del combustible. No puede ser que a medio metro haya una estación de servicio con un precio, a los 50 kilómetros con otro precio. Me parece que, por lo menos en lo que concierne a yacimientos petrolíferos fiscales, soy una empresa con mayoría estatal, felizmente argentina, me parece que debiéramos tener un precio uniforme, salvando, lógicamente, algunas características que hacen al precio, al costo de la producción o del producto o de su traslado, pero por lo menos que tengamos una referencia nacional de cuál es el valor de los combustibles, por lo menos de YPF. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senadora Odarda. Gracias, señor presidente. Como senadora de la provincia de Río Negro, comprendo la defensa legítima que hace el senador Morales y el senador Rosas respecto de los derechos de los pobladores, de los habitantes de sus provincias, pero también tengo esa legitimidad para defender los derechos de mi provincia. Si bien no soy autora de este proyecto de ley, avalo absolutamente los términos del mismo, porque a mi criterio y a criterio de todos quienes pensamos el deterioro que están sufriendo las economías regionales gracias a la política del gobierno nacional y de algunos gobiernos provinciales como el nuestro, en la provincia de Río Negro, con este proyecto se va a ver beneficiado una de nuestras principales economías regionales, una de las columnas vertebral de la economía de la provincia de Río Negro, que es la fruticultura.
Y también, por supuesto, el turismo, ¿no? Hoy hemos votado un proyecto de ley que declara la emergencia justamente por las consecuencias de la explosión del volcán Calbuco en toda la zona andina. Y sabemos que el turismo, gracias a esto y gracias a otras contingencias climáticas que hemos tenido, está sufriendo un gravísimo problema en cuanto a la falta de rentabilidad. Por lo tanto, no voy a fundamentar la importancia del proyecto como lo hizo el miembro informante respecto del beneficio al gas y petróleo no convencional, porque usted sabe cuál es mi posición al respecto. El gas y petróleo no convencional está destruyendo el Alto Valle de la provincia de Río Negro. Se está eligiendo la matriz productiva hidrocarburífera sobre la matriz productiva agrícola y eso nos perjudica en gran medida no solamente a los productores, sino también a los trabajadores rurales y a los empresarios del sector. Hoy hay productores, puedo decirles que hay cientos de productores que en la llamada capital del gas no convencional, que es la ciudad de Allen, no tienen gas natural y además de eso están sufriendo el hecho de que el agua ha sido declarada no consumible o no apta para el consumo justamente por poseer ya porciones de petróleo. Entonces, más allá de lo que significa o de los fundamentos que han expresado los autores del proyecto, entiendo que esto representa un beneficio para la provincia de Río Negro, para el fomento del turismo y sobre todo para el modelo de agricultura con agricultores, que es el modelo que nosotros defendemos y por supuesto aspiramos a que todos los gobiernos vuelvan a creer. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Senadora Laura Montero tiene la palabra. Sí, bueno, yo la verdad... Hola, ahí está. No, que me pasó un poco cuando llegué a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y se estaba tratando este tema, planteé justamente la necesidad de una revisión integral de las asimetrías que están viviendo actualmente las economías regionales. Y lo que debería trabajarse desde el punto de vista de lograr cierto equilibrio en el desarrollo territorial. Estamos viviendo situaciones muy lamentables, o sea, de caída de actividad prácticamente en todas las economías. Lo expliqué esa norma. No me voy a demorar mucho, simplemente voy a hacer un planteo para que podamos recapacitar, para que conformemos a todos los senadores que en este tipo de leyes, como son leyes que tocan intereses de las provincias, deberían debatirse de una manera más integral. En principio quiero decir que presenté un proyecto desde el 2009 y que lo he representado, que modifica las alícuotas y que tiene que ver con esto que se está planteando para generar términos de equidad y está vinculado más que nada a los costos de transporte, por lo cual generaría cierta igualdad después en el costo del combustible y con algunas ventajas para algunas zonas que sería bueno que se tratara, porque es un proyecto integral y que en cierta medida contempla la situación de la Patagonia, contempla la del NOA, contempla la del NEA, contempla la nuestra, contempla la de las zonas de producción también, y es bueno tener esta visión integral del país justamente para darle estas posibilidades a todo el territorio de que se desarrolle de acuerdo a su potencial en condiciones de equidad para todo el mundo. Yo, sinceramente, también he planteado un proyecto de régimen de fomento de inversiones que va en ese mismo sentido y creo que son los proyectos de fondo que tenemos que discutir para darle competitividad a todos los eslabonamientos productivos del país. Eso sería lo que deberíamos hacer. Sin embargo, cuando se planteó este proyecto, yo dije, miren, yo sinceramente tampoco puedo acompañar este tipo de proyectos cuando no se incluye al menos la parte sur de la provincia de Mendoza, que tiene las mismas condiciones de la Patagonia y que no veo, es productora. De hecho, Loma de la Lata saca gas de la cuenca gasífera que está casi en un 70% en la zona de Malargüe.
Eso ha sido contemplado y se ha incluido, por lo cual para nosotros es un avance sobre la ley que estaba vigente y que ha resultado modificado, ese artículo 7. Pero vuelvo a insistir en que para vencer esas asimetrías, contemplar lo que dijo el senador Morales, contemplar lo que dijo en la comisión el senador Borchaco, Ángel Rosas, para que todos estemos realmente en posibilidades de darle a nuestras provincias competitividad y un desarrollo territorial equilibrado y la potencialidad de todo el desarrollo de sus cadenas productivas, tenemos que tratar proyectos de fondo que no tienen que ver con la concepción de 1980. Estamos enfrentando condiciones de competitividad muy distintas en función de la apertura que se ha dado. Entonces hay que reverlo y yo le pido al presidente de la Comisión de Presupuesto que trate y que por lo menos pongamos en debate, así como se comprometió a tratar lo del NOA, lo del NEA, que tratemos ese proyecto integral que tal vez le resuelve la vida a todos porque genera condiciones de más equidad en términos impositivos en el tema combustible para vencer esas asimetrías y los costos de transporte que son terribles y son inabordables en provincias que están muy lejos en los extremos de nuestro país. Discúlpeme. ¿Finalizó? Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Michetti. Adelante, senadora. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad la senadora Montero ya prácticamente dijo lo que íbamos a decir. Desde el bloque, nosotros consideramos que el proyecto en realidad es un proyecto que está como, por las mismas declaraciones que hemos ido escuchando, está como en una situación de, digamos, de desequilibrios, porque la situación de este tipo de proyectos lo que terminan, digamos, generando es que al no haber un contemplar equilibrado de todo el desarrollo regional o de los desarrollos regionales de las distintas economías y los impactos que pueden provocar este tipo de medidas de incentivos o de, por ejemplo, en este caso, bueno, la situación de una medida particular en el precio de los combustibles, que también es un incentivo para determinada región y no para otras. Bueno, lo que nos hace es justamente plantear que lo que nos debiera ocupar es un proyecto más integral para ver cómo se impacta en términos generales en cada una economía regional y entonces sí tener una mirada más global y hacer un proyecto, como decía la senadora Montero, que pudiera tener, por ejemplo, características en relación con los costos del transporte en términos de cada provincia, en términos de cada economía regional y hacer un proyecto de fondo con ese tema. Entonces, nosotros consideramos que bueno, en la medida que no se ve una situación de acuerdo, ni siquiera dentro de los propios bloques, vamos a tomar vamos a pedir la autorización para abstenernos en el tratamiento de este proyecto y vamos a considerar también el pedido a la presidencia de la comisión de tratamiento de estos proyectos, como dice la senadora Montero, que están en la comisión, para que sean tratados los proyectos más integrales de incentivos, por ejemplo, en el término de los costos de transporte en todas las economías y los impactos que esto tiene en los desarrollos más integrales de la economía nacional, ¿no? Gracias. Gracias, senadora. Senador Romero, tiene la palabra. Señor presidente, este proyecto no surge de una estrategia federal, es un agregado en épocas electorales que trata de dar un beneficio tal vez reclamado en otras regiones, extender. Tampoco voy a caer en el chiste de decir que vamos a llevar la Patagonia hasta Jujuy, pero también es cierto que en el norte nos sentimos postergados, porque en el caso de Salta, una provincia gasífera, la gente ni siquiera consigue la garrafa social en lugares donde no hay red. O en el caso del combustible para gas comprimido para automóviles, cuesta más de 5 pesos el metro cúbico,
cuando aquí en Capital cuesta 2.50. Hemos venido sufriendo hace años el desequilibrio en el pago de regalías, cuando vemos por la misma frontera entrar el gas de Bolivia a un precio de 10 o 12 dólares o 14, que nunca se sabe porque no se informa, pero sí sabemos que nuestro gas se paga entre 2 y 4 dólares y que durante 10 años más liquidado la provincia ha tenido un perjuicio de más de 1.700 millones de dólares según mediciones de organismos independientes. Y también decir que el fondo del combustible, el impuesto al combustible en un momento servía para construir viviendas, pero que este gobierno lo tiene congelado hace varios años y que por vía de la excepción y subsidio no vamos a acabar con los equilibrios ni vamos a acabar con la pobreza. Pero tampoco creo que el federalismo deba ser una cuestión de egoísmo y yo querer de que como no tiene mi provincia tampoco la tenga nadie. Así que tampoco quiero tener una visión egoísta de esto. Por lo tanto, si bien no estoy de acuerdo con el proyecto, voy a pedir autorización para abstenerme. Muy bien, gracias, senador. Senador Abal Medina, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy brevemente quería hacer simplemente algunas precisiones. Decía la senadora Montero que este no es un proyecto de fondo. Obviamente que no es un proyecto de fondo. Al contrario, simplemente una modificación a una ley existente que lo que hace es ampliar un poco más un beneficio que ya viene dado hace mucho tiempo. Por esa razón, cuando discutimos esto en la comisión, y ahí me hago cargo como presidente de la comisión de lo que planteó el senador Rosas, y me hago responsable de eso, se planteó con mucha justicia, varios senadores, el senador Rosas, varios senadores presentes de la provincia del Norte, plantearon esta necesidad de discutir en un esquema federal alguna medida similar. Obviamente, al estar hablando de cuestiones de excepciones impositivas, estamos hablando de cuestiones muy parciales que tienen que ver con un tipo de medida que obviamente no es lo más aconsejable extender, especialmente a zonas de frontera, por las cuestiones de desequilibrios que todo eso provoca. Pero sí ver cuestiones puntuales, como lo que plantearon también varios senadores con el tema del precio de los combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra comisión y nuestro bloque se hace cargo oficialmente de discutir para todas las provincias del norte los beneficios que podrían trabajarse en estas cuestiones vinculadas a este tema, al precio de los combustibles y a cuestiones similares, sin perjuicio de lo cual, en la discusión que hicimos de la temática de ampliar a sectores que estaban afuera, no estamos diciendo incorporar un nuevo beneficio, estamos hablando de incorporar, la mitad de la provincia de Río Negro estaba afuera por X razón. Estamos incorporando esos sectores, como también, a partir del pedido del gobernador de la provincia de La Pampa y la senadora Igonet de La Pampa, incorporar definitivamente a la provincia, a La Pampa entera, para darle racionalidad a este proyecto, vinculándonos básicamente con la ley que establece lo que se entiende hoy, como recordaba usted mismo, lo que se establece como la Patagonia. Está esta ley, trabajamos en esa misma área. Pero reitero, no es un proyecto de fondo, ni mucho menos estamos ampliando y dándole lógica a una excepción impositiva que tiene las limitaciones de cualquier tipo de medida de esta naturaleza, ¿no? Pero sí nos hacemos cargo, obviamente, reitero, discutir en la Comisión de Presupuesto cuestiones vinculadas a esto para las provincias del norte argentino, como planteaba el senador Morales también. Muy bien, gracias, senador. Senador Barrio Nuevo tiene la palabra. Hola, gracias, presidente. Bueno, las opiniones que hemos escuchado y que se han vertido en esta sesión, en realidad ya han sido vertidas en ocasión de la reunión de la Comisión de Presupuesto. Es un tema bastante complicado, porque como se aplica a una región de la Argentina, los senadores de las otras regiones estamos en una situación bastante incómoda por el hecho de que alguien podría tener la imputación, pero creo que sería injusta, si votan esto, entonces se están olvidando de la de ustedes, y en realidad no es así, digamos, se supone que un senador de la Nación tiene que velar por todo el territorio de la nación y no tener una visión sesgada. Pero quiero recordar lo siguiente. En la reunión de comisión, yo formulé conjuntamente con el senador Urtubey, para destrabar de alguna manera la situación que se había planteado, la moción de que
dábamos andamiento, viabilidad al proyecto, con el compromiso de los senadores presentes de formar una especie de grupo de trabajo, o como se llame, de tal manera de buscar la forma más justa, más equilibrada, más adecuada en este gran desafío de reducir las asimetrías nacionales. Bueno, yo entendí que los senadores presentes habían receptado de buen grado, recuerdo las expresiones de la senadora Elías de Pérez, el senador Rosas, la senadora Montero, incluso aunque ella limitaba su planteo a la zona sur de Mendoza. Entonces, con ese entendimiento es que en aquel momento contribuimos todos los presentes a que se diera viabilidad, digamos, al despacho de comisión y bueno, y estamos convencidos de que el compromiso sigue vigente. Por lo que en ese marco creo que no habría inconveniente en aprobar este proyecto. A la senadora Fellner. Gracias, presidente. Después de escucharlo al senador Walter Barrionuevo, de escucharlo a usted, presidente, cuando estaba en su banca, y rescatando las palabras del senador Linares, después de lo que dijo también otro senador, en donde, por supuesto, todos conocemos las realidades de nuestras provincias, claro que sí, y quisiéramos todos beneficios de estas categorías o de estas disciplinas para nuestras provincias. Todos sabemos lo que les resulta tan caro a la gente de mi provincia, 1.560 kilómetros, ¿no? Y mucho más para llegar al puerto, el traslado, lo que significó cuando ya no hubo más tren en el año 94, en lo que significó el traslado de la producción jujeña a los puertos de Buenos Aires. Pero también sabemos lo que pasó en esta época, lo que pasó desde el momento que Néstor Kirchner, por ejemplo, inauguró toda la pavimentación del Paso de Jama, lo que nos abre a la provincia nuestra producción en 800 y pico de kilómetros al megapuerto, por ejemplo, de Mejillones. Y esa pavimentación se hizo, presidente. También hablamos de la electrificación que se está llevando adelante en toda nuestra puna, porque tenemos un recurso que exactamente lo mismo que el petróleo, que las naftas, es no renovable, que es el litio. Entonces también sabemos lo que se hace por las provincias, porque todos sabemos de qué épocas veníamos y de cuáles son las prioridades que hay que trabajar, porque todos buscamos mejores trabajos, mejores calidad de vida en nuestras provincias. Por eso rescato la postura enseguida del senador Linares, después de un discurso que dijimos esto no va a pasar de la Cámara de Diputados. O sea, si pasa acá porque tiene número, allá no porque son no sé qué más, ¿no es cierto? Los rescato en el sentido que después el senador Barrionuevo, usted mismo han dicho de trabajar para mejorar todas las otras economías, también regionales como lo hacemos. ¿Qué pasaría si recién los patagónicos se hubiesen opuesto al proyecto de ley que se ha modificado y ha sido modificado, y yo aplaudo esto, por un senador de mi provincia, en cuanto a los recursos para la producción ovina también puedan ser compartidos con quienes tienen en mi provincia, y son muchos, la crianza y la cría de llamas? Y si los patagónicos decían no, nos quedábamos sin eso, ¿no? Porque el primer proyecto era cuando había producción o crianza mixta, es decir, aquellos que tenían ovino, tenían llama, y como muchos de los recursos se comparten, entonces era como se ampliaba ahí, pero los patagónicos, por decirlo en general, y no entrar en la discusión si esta provincia es o no, nos dijeron que sí. Entonces, en estos equilibrios, yo recién comentaba también con la senadora Río Frío, ¿qué fue lo que aprobamos hace poco? Que también nosotros los jujeños, y estoy segura que el senador Walter Barrionuevo cuando fue gobernador, él lo decía muchas veces, ¿no? El paso del tren uniéndonos a Chile. Jujuy unido por tren, por vías férreas a Chile. Él lo propuso, yo lo escuché, creo que en sus 4 mandatos de gobernador cuando hablaba de esto a la legislatura. Cuando nosotros aprobamos una serie de obras que tienen que ver con conectividad entre San Juan y Mendoza, con Santiago de Chile, uno, por supuesto, el corazón jujeño, ¿cómo que no se cree que nos latió un poquito al oído?
pucha, qué bonito sería que esto se hiciera para Jujuy. Pero ¿sabe qué, presidente? Es un país en donde no podemos decir a estas provincias o a este grupo de provincias no y a este grupo de provincias sí. Tenemos que trabajar cada uno de nosotros por nuestras regiones, porque no oponiéndonos a un proyecto de ley que va a beneficiar finalmente a argentinos, porque es así como se sale adelante. Un país en construcción, un país que todavía necesita mucho para seguir en el mismo camino que ya hemos comenzado. Entonces, en este sentido, reconociendo las cosas que aún quedan por hacer en mi provincia, por todo lo mejor los proyectos que nosotros como jujeños tenemos que seguir hablando, proyectando, presentando, discutiendo y poniendo la fortaleza de que aquí salgan. Con ese compromiso que usted mismo ha dado como presidente de la comisión y que estoy segura que con el compromiso de todos los senadores del norte, con el compromiso de los 2 senadores por mi provincia que la defienden y están muy bien porque ese es el cariño que le tenemos a nuestra provincia, pero también saber que todas las provincias necesitan crecer y cuando todos crezcamos en este país vamos a estar cada día mejor. En ese sentido, presidente, yo voy a acompañar este proyecto de ley presentado por las provincias patagónicas que las beneficia y también con el compromiso de pedirles al resto, así como lo han hecho en los otros y nosotros también en otros proyectos, seguir trabajando para que este país en su integridad siga creciendo. Gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Aguilar. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Hola. Muy brevemente, para decir que yo creo que no podemos pensar, ninguno de nosotros puede pensar que los problemas del desarrollo de las regiones de la Argentina se hace negándole beneficios unas regiones a las otras, ¿no es cierto? Me parece que esa es una visión excesivamente pequeña y que no construye de ninguna manera. De tal manera que nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero también hay cosas que tenemos que decir, en algunos casos para coincidir y en otras para disentir con senadores de la oposición. Yo a veces siento que hay senadores de la oposición que hablan con una fotografía que no incorpora la película de lo que ha pasado en las regiones del norte del país en los últimos 10 años. Y la verdad es que tanto el NEA como el NOA vienen asistiendo a un proceso de reparación histórica realmente formidable en términos tanto de las inversiones en infraestructura como de las inversiones en términos de políticas sociales. Nosotros, por citar el caso del Chaco, pero cada senador podrá hacer lo mismo, estamos reparando todas las vías del Belgrano Cargas que van a permitir bajar el costo de transporte de salida de nuestra producción. En el Chaco y el norte de Santa Fe se ha empezado a construir el gasoducto que va a permitir cambiar nuestra matriz energética, aparte de darle también gas más barato a la gente. El Chaco ha construido con recursos nacionales o coparticipados nacionales, como el caso del Fondo de la Soja, 18 acueductos en los últimos 8 años, permitiendo que prácticamente toda su población se incorpore a la provisión de agua potable de río, que era una posibilidad que solo se tenía en torno a la capital. Entonces, tanto en términos productivos como en términos sociales, la verdad es que se vienen financiando una cantidad enorme de inversiones que van a cambiar el panorama. Y a eso no lo podemos excluir, no lo podemos omitir cuando hablamos de la realidad de las provincias del norte del país. O sea, eso viene pasando. Pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer que eso no es suficiente, que todavía hay asimetrías que se han generado a lo largo de muchísimas décadas de modelos económicos, sociales y productivos y de modelos de integración al mundo que han llevado a una extrema concentración de los recursos, tanto humanos como materiales, en la zona del centro del país. Como bien se decía ahí, no es el mismo país y no alcanzan una década de reparación histórica para solucionar los problemas de pobreza estructural, de falta de dinámica estructural en sus cadenas productivas que tienen las provincias del norte del país, es decir, las del NEA y la del NOA. Por eso, yo creo que tomamos fervientemente su compromiso, presidente, y planteamos que cada vez que o se hace una nueva ley o se modifica una ley ya existente para asegurar beneficios, extender beneficios o crear beneficios para otras regiones del país,
el NEA y el NOA tienen que tener una mirada similar, porque ahí están los niveles de producto per cápita que están por debajo de la mitad del promedio nacional, porque ahí están indicadores sociales que están por arriba del doble del promedio nacional, en algunos casos cuando son indicadores negativos. O sea que cada cosa positiva que se decide para una región, ya sea o creando una ley o extendiéndola, estoy convencido de que también debe ser, no negándole el beneficio a esa región, pero inmediatamente asumiendo el compromiso de estudiar las formas de extenderlas para las provincias del NEA y del NOA, que son la región más pobre del país. Por lo cual apoyamos fervientemente su compromiso, presidente. Veremos de generar también proyectos de ley en el mismo sentido, que permitan o reducciones de precios de combustible o algunas formas de subsidio a costo de transporte de nuestras producciones para generar de esa manera la rentabilidad que nuestro sector primario, nuestro sector secundario necesitan para seguir generando empleo como motor permanente, en definitiva, de la inclusión social sustentable. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senadora Iperna, le damos la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir que considero que cualquier habitante de nuestro país, sea en el punto más al norte o al sur, merece vivir con dignidad. Yo, en mi caso, hace 35 años que vivo en la provincia del Chubut y por lo que he escuchado en esta tarde aquí en el recinto, considero sin el ánimo de ofender a nadie que hay algunos senadores que hablan de que en las provincias de la Patagonia no existen pobres, que tal vez lo que han hecho es visitar los lugares turísticos de la Patagonia. Estoy segura de que no han visitado, por ejemplo, en mi provincia, la provincia del Chubut, las regiones de Lago Blanco, las regiones de Chalía, Río Sengue, Río Mayo, Aldea Pelec, por decir algunas de las localidades que se ubican en el sudoeste, en el punto más lejano de nuestra provincia. Tampoco que no han recorrido esos caminos con un viento de 200 kilómetros por hora en contra, lo cual implica el doble o el triple de gasto en combustible, que esto sí lo saben quienes viven en esas localidades o quienes transitan esas localidades con los productos que tienen que llevar. He sido durante 6 años, he estado a cargo del Ministerio de Salud en la provincia del Chubut y puedo afirmar que erradicar un profesional médico, docente o de otras áreas de servicio del Estado cuesta el doble o el triple que en otras localidades del país. Cuando el expresidente de la Nación, el doctor Néstor Kirchner, decía que la Patagonia tiene que dejar de ser el patio trasero de la República Argentina, tenía toda la razón, decía toda la verdad de lo que ocurre en esa región del país. Y lo que decía, que creo que hay que tener en cuenta, es la necesidad de que en toda la República Argentina se tenga la visión estratégica de lo que la Patagonia representa. La Patagonia es una región rica, pero no es posible que sobre una región rica exista pobreza. El país es rico, nuestro país es rico en general. No es posible que existan pobres en un país como la República Argentina. El desarrollo estratégico de la Patagonia está aún pendiente. Yo escucho, por ejemplo, al senador Linares de Bahía Blanca que habla que tiene una refinería y en donde se produce el petróleo. Por ejemplo, en la región de Comodoro Rivadavia, en la región del Golfo San Jorge, no tenemos destilería. Es decir, todo el material, todo el petróleo, todo el gas va en crudo a otras regiones del país en donde genera trabajo, donde genera puestos de trabajo. La Patagonia ha aportado innumerables recursos para el desarrollo integral de nuestro país. De todas las regiones, como hablaba el senador,
a todas las regiones del país han sido recursos que han sacado trabajadores patagónicos durante muchísimos años. De manera que considero que esta ley es completamente legítima. No estoy en desacuerdo con que se elaboren otras leyes que beneficien a otras regiones del país puntualmente, pero creo que esta ley es una ley que apunta a un desarrollo estratégico de una región que definitivamente tiene que dejar de ser el patio trasero de la República Argentina. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Lavado.